retomemos porque esta es la entrevista que viene como segunda parte, entrevista a Cristian Flores, actor, director y dramaturgo de la compañía de teatro Los Barbudos. Estuvimos conversando en la entrevista anterior de distintos temas en relación a tus procesos de creación, y entonces también estuvimos conversando sobre obras que habían despertado en ti un motor creativo para poder tomar también personajes y temáticas desde lo popular, lo marginal, pero dándoles otro giro, ¿no? Claro. Entonces ahí estuvimos hablando de las niñas arañas y me decías ahora que... Sí, me equivoqué en un dato nomás, que la Isidora, la gran colega, no es la directora de ese montaje, sino que ella era una actriz. Perfecto. Eso Sí, como me acordé de eso. para Iba a ser aclararlo. preciso con la referencia. Súper, está bien. Está bien. Entonces, hecha esta aclaración, una de las cosas que estábamos conversando la vez pasada y que podríamos retomar, por si alguien se mandara y viera esta entrevista al hilo, la primera y la segunda parte, que era esta, a ver si logro compartir la pantalla. Sí. ¿Esta foto la ves? Sí, la veo. Sí, que Sí. esto era una escena. Cuéntanos un poco de qué se trata este registro y recuerdo algo que ibas a comentar sobre una de las escenas de la última obra que estás montando, ¿no? Sí, eso es una anotación que yo tengo en un cuaderno que yo estaba estudiando, seguramente ahí estaba estudiando Brecht, porque yo, como estoy en el proceso de tesis doctoral, estoy trabajando la influencia de Brecht en el teatro chileno. Y bueno, en alguna lectura creo que en medio de ese estudio me vino a partir de alguna palabra, alguna imagen de lo que estaba leyendo, que era el diario de trabajo de Brecht, se me ocurrió una escena. Entonces lo escribí rápidamente en este cuaderno de estudio. Y dice, para obra, él, Arturo, que es el personaje, uno de los dos personajes de esta obra, hizo la promesa de venganza al viejo que no ve. Eso fue cuando estaba en Santiago, cuando estaba encerrado en el confinamiento. Sí, que por ejemplo esa anotación resultó para la escritura de este nuevo texto, que se va a estrenar durante este año, como resultó muy importante en el fondo para la construcción del rol, creo yo, y para, en el fondo, para cuáles son uno de sus motores, una de las cosas que lo mueven, que mueven su acción. Y también Arturo es resultó el personaje. ya, perfecto. Y que y que también van a permitir como un desarrollo situacional en la escena, digo. Entonces de eso se trata esa anotación, a eso apuntaba cuando lo hice. Perfecto. Y esta es la última obra de la trilogía. Sí, el hombre que devoraba a las palomas. Sí. Podemos entrar en eso en unos momentos más, pero aprovechando lo que mencionabas de que tú estás en tu tesis, realizando tu tesis doctoral ahora y que para la tesis que tiene relación con teatro político en Chile, has tenido que estudiar harto a Brecht y me imagino también a otros referentes importantes. Si pudieras contarnos ¿por qué Los Barbudos se define como teatro político? En la bajada también del logo de la compañía, que hay una definición, una categoría central para ustedes, y qué sería, qué entenderías tú por teatro político y cómo eso se observa en las obras y en los procesos, es decir, no solamente en los resultados, sino también en los procesos de trabajo que ustedes han desarrollado.
Uf, es simple y complejo porque finalmente el espectador es quien evalúa los resultados de lo que nosotros hacemos. Pero ha sido grato, yo cuando digo, cuando conozco como concepto el teatro político, como lo conozco más académicamente, uno lo lee, o por lo menos en mi generación, creo yo, lo leemos desde Brecht inmediatamente. Es como si teatro político uno hiciera inmediatamente esa imagen. Pero si uno es capaz de ir un poco más atrás y saltarse un poco también en las referencias solo como europeas, primero lo que a uno lo motiva a hacer teatro, en mi caso fue yo te decía en la entrevista, pasa como un ejercicio medio transformador, como revolucionario, este deseo de cambiar el mundo. Para mí cambiar el mundo sigue siendo un movimiento, es parte de mi esencia. No sé si el teatro solo, aislado, como si puede llegar a hacerlo. Pero me refiero a que primero yo siento que es una voluntad y una posición respecto del teatro, pero por sobre todo de la realidad. Digo que yo creo que el teatro político es un antagonismo, yo creo que todo el teatro tiene una dimensión política, pero yo no creo que todo el teatro sea político, porque creo que hablamos también la vez pasada, en cualquiera de sus dimensiones debe estar planteada una problemática. Y una problemática que se emplaza en la realidad. Y de alguna manera en el teatro nos posicionamos antagonistas a un discurso que se genera sobre la realidad en relación a algo en específico. Porque yo también te decía que yo siento que hoy estamos en la época de las formas, hay formas para todo, ¿no? Entonces discutir sobre la forma solo es posible en relación a los contenidos. ¿Se entiende? Estoy tratando de conceptualizar respecto de lo político, ¿ya? No, antes de decirte qué sería en nuestro caso. Cristian, y en esa conceptualización, cuando tú reconoces igual que hay un aspecto del teatro que es político, como hay una suerte como de mínimo del teatro, de que es político como acción y algún otro teatro es más político que otro. No, ¿Cómo no, no. estableces esas diferenciaciones? Yo creo que o sea, es más bien respecto de cosas que uno lea. Uno va, creo que uno siempre se instala de la lógica de que lo que hace es político, pero si uno después se pone como estricto y si en el fondo, en el afán de perfeccionar, de mejorar lo que uno hace, y en el afán de que lo que uno hace tenga algún tipo de incidencia en alguien o en el reflexionar, en la generación de conocimiento, es donde yo creo que uno se posiciona cuando ya eres profesional, digo. Todo tiene una dimensión política, como todas las cosas en la vida, pero yo digo que no todo es político porque hay cosas que hay formas y hay cosas en la vida que no disputan imaginario o no están en antagonistas respecto de ciertas ideas, ciertos discursos y ciertas posiciones. Pero esas formas a las que, por ejemplo, lo político es antagonista, también tienen una dimensión política, que yo lo que creo que es el mantenimiento de cierto orden, y a veces incluso siendo crítico, no sale de los marcos de ese orden. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo creo en todo el estudio que he hecho hasta ahora, como Chile tiene una tradición de teatro político. Por ejemplo, no aparece con Brecht, por ejemplo, lo que estoy ahora es que en todo, desde que existe esta manifestación más contundente, que por ejemplo sería el teatro obrero, ellos tenían una posición y era un antagonismo sobre, primero, una crítica a la sociedad y a la representación de esa sociedad para su mantenimiento que se hacía desde la cultura, en el arte. Entonces plantearon
una praxis teatral específica que disputaba esa otra, disputaba la construcción de ese otro imaginario que respondía como a intereses de clase, uno podría decirle, como el teatro burgués, y respondía a los intereses de la oligarquía y etcétera. A veces eso puede ser consciente o inconscientemente, ¿eh? Por eso es importante preguntarse sobre lo que uno hace, en el fondo, para decir, ¿yo estoy reproduciendo una idea dominante o yo estoy intentando cuestionarla y planteando hipótesis al respecto o preguntas al respecto? Entonces yo creo que lo político se instalaría en ese lugar, cuando uno lo que se pregunta si está reproduciendo cierta idea o cierto imaginario hegemónico, hoy día debería el concepto correcto, o uno se está cuestionando ese imaginario hegemónico, que yo creo que es de partida eso es político, preguntarse, y lo otro es cuáles son mis hipótesis al respecto, ¿se entiende? Entonces eso, si uno escarba para atrás en la tradición de lo político en el teatro en Chile, esas eran las primeras preguntas. Ahí había otra lógica en ese momento, otros paradigmas como quizás más gruesos respecto de la constitución de los mundos, por ejemplo, pero habían acciones más políticas, estaban más relacionadas a lo militante, por ejemplo el teatro obrero, o el teatro ácrata, anarquista, tenían como lineamiento más militantes respecto del teatro, entonces también buscaban cosas específicas, pero se planteaban como antagonistas al modelo hegemónico. Eso yo creo que es lo primero. Y hoy día yo creo que eso no es ajeno a eso, sigue manteniéndose así. Yo creo que hay que plantearse antagonista ante la reproducción y mantenimiento de ciertos órdenes simbólicos. Por eso te decía que nosotros no, nos ponemos teatro político, que quizás es algo que tiene que ver más conmigo, como he sido el que ha propuesto el desarrollo de la compañía, y definirnos así porque cuando en el principio de todo este trabajo yo decidí trabajar sobre lo popular, te decía, era precisamente para disputar una idea que yo creía que en el teatro se tenía de lo popular y que a mí me violentaba, ¿cierto? O que me agredía. Agradezco igual ese ejercicio de violentarme, pero no sé si siempre es tan consciente. Porque lo que yo creo es que reproducía una lógica, reproducía un orden simbólico. Y yo decía, eso no puede ser, no. Y, o sea, a mí no me satisfacía, por lo tanto, quería intentar disputar eso. Yo básicamente lo disputo. No es que yo diga esto es la verdad, pero planteo una idea que plantea una diferencia respecto a otros discursos eh, y lo pongo en el fondo en el espacio público, en un espacio de disputa. El espacio público, como dice la Chantal Mouffe, es un espacio agonista, donde se enfrentan discursos. No hay consenso, es un espacio de disenso. Entonces eso es lo que a mí me interesa. Oye, Cristian, y antes que entremos como en ver cómo eso se refleja, cómo se puede observar, cómo se traduce a los procesos de creación, a la obra, me gustaría hacerte como una pregunta en este espacio como más general, por decirlo así, de reflexión, antes de entrar al terreno mismo de las obras, que saco de la revisión de tu entrevista pasada, que es que tú decías que el proceso creativo lo observas como un taller, como un espacio y un proceso transformador de aprendizaje. Entonces, yo quería que nos contaras un poco por qué escoges el teatro en particular. O sea, por qué el teatro puede favorecer esta transformación. ¿Qué es lo que tiene el teatro para ti, que lo eliges como un espacio y como un medio desde el cual mejorar, porque ocupaste esa palabra, o ser mejor persona, o poder aprender algo? Entonces, si nos pudieras como comentar sobre eso, ¿por qué el teatro y no las artes visuales, o la poesía, o qué sé yo, o la militancia política? ¿Qué pasó en el teatro para ti? Andrés Pérez decía, leí yo, más que se lo escuché, que él decía a propósito de lo popular, decía, es donde gozo lo más.
bueno, a mí me pasa eso, en el teatro es donde gozo lo más. Pero antes que teatro, yo hice un ejercicio de militancia. Porque, o sea, mis orígenes en ese territorio de la población de La Victoria tan particular, a mí me determinaron mucho como mi creación. Y yo me encontré con personas que me invitaron en el fondo a mirar de una manera crítica mi realidad. Yo viví, además que el lugar donde yo viví tiene una carga simbólica importante en la lucha política, digamos, sobre todo bueno, desde su origen. Entonces yo me crié escuchando eso. Yo, por ejemplo, tenía unas monjas de izquierda que vivían en mi misma calle, estaba el cura Pierre Dubois, habían matado a Yarlán, entonces ahí llegaban los camiones con los pollos, como había un universo, también había delincuencia, también había narco, pero yo me crié en este momento diríamos, donde ese territorio sufrió, eran evidentes muchas más contradicciones, porque en el mismo lugar convivía el narco, pero convivían estos discursos y prácticas políticas interesantes, populares. Entonces, ahí yo tomé partido por un lugar y empecé a mirar de manera crítica mi espacio, y lo primero que fui es militante, desde la organización más básica, que significaba organizarte por cuadra, para organizar una completada o para organizar el aniversario de la población, para ornamentar las calles, y así cada vez empecé como a involucrarme. Entonces primero fue eso. Y ahí y en ese mismo ejercicio uno se empieza a conocer como personas que hacían arte, murales, porque también más de alguna vez me fui a otras poblaciones a pintar murales con los grupos muralistas de mi barrio, organizaba las colonias urbanas, un montón de cosas que se hacen a nivel como de organización popular para el mejoramiento de la calidad de vida. Pero me pasó que en algún momento también vi teatro, y eso me enamoró, como ese ejercicio tan masivo, tan masivo en principio, y había algo con el ejercicio de la mirada, como las personas mirando a otras personas. Esas personas le dicen. Particularmente lo que yo veía fue teatro callejero, en un formato muy de sala, así que era texto, mucha palabra, ¿no? Entonces ¿Viste eso me ahí, pareció... viste teatro en la población Sí, de o hecho en yo otro? no vi obras de teatro hasta que entré a la enseñanza media, y fui un par de veces al teatro porque nos llevaban. En todo caso, vi una obra muy bonita, dos obras interesantes, las únicas que vi. Por sospecha, y vi La Reina Isabel cantaba ranchera. Y también cuando vi eso fue como, wow, había algo súper como movilizador, es como un enamoramiento, es como cuando te gusta a alguien, ¿no? ¿Y qué es Algo lo que te que más atrae. qué es lo que más te hace gozar del teatro? Decías el O sea, ejercicio de hoy, mirada, esta situación sí, de... sí, pero hoy, si tú me preguntas, Mm, hoy muy diferente, porque hoy lo que me pasa es que donde más disfruto es ensayando con mis compañeros, discutiendo, hablando, la cerveza de después, se habla de teatro. Yo soy una persona un poco monótona. A un par de colegas me tienen que decir, pero no hablemos más de teatro. Yo lo amo, yo amo el ejercicio, porque no sé si a todos les pasa, pero a mí me permitió conocer me permitió conocer el mundo en todos los sentidos, digo, ¿cachai? Como relacionarme con gente, enamorarme, viajar, y aprender, leer. Yo tengo una relación con la lectura gracias al teatro, a la militancia, pero mucho más gracias al teatro, por ejemplo. ¿Y, Entonces, y hay algo de alguna cualidad de la militancia que vuelves a vivir en el espacio teatral? claro, porque en el fondo yo dejo el ejercicio militante, digo militante como en el ejercicio de la práctica, es comprometido con una organización muy comunitaria, en mi caso la mayor parte del tiempo, cuando entro a estudiar teatro. Y ahí eso era tan absorbente que yo lo dejé de hacer, y me dediqué, o sea, lo dejé hacer de manera como paulatina hasta que lo
lo dejé de hacer y me involucré básicamente en en mi propio proyecto artístico, y ahí yo no digo, eso no sé si es militante en el sentido de que a mí me interesaba que con las personas que yo trabajara pudiéramos hacer reflexión, pudiéramos elaborar una práctica teatral en la que se vivieron esos mismos procesos como fundamentalmente de transformación de los sujetos, pues. En este caso de las personas que hacemos el teatro. Y estar en relación y entender nuestra práctica como una relación más dentro de un conjunto de otras prácticas en la sociedad. Entonces, así partió todo. Y yo creo que fue un reemplazo. Como hay diferentes tipos de organizaciones. Yo creo que tratar de hacer una compañía o tratar de trabajar con un grupo de personas, hay unas que son más permanentes, otras que están más en tránsito. Siento que mi objetivo siempre fue poder colaborar a que ambos mejoráramos, ambos trabajáramos, como que tuviéramos otras perspectivas del arte. Este discurso que yo tengo a propósito de lo político y de esta disputa del imaginario es algo que yo he intentado que a todas las personas con las que yo trabajo les quede súper claro. No digo claro para que lo podamos discutir, para que podamos aprender mucho más al respecto de esa problemática, digo yo, a la que uno se ve enfrentado. Y siento que ha sido como, para mí importante, yo he aprendido mucho y yo soy otra persona gracias a esta práctica. Eh, y yo espero que también haya contribuido a las personas con las que he estado. Digo Súper, que y en ese sentido es ujú, militante. ujú. ¿Y que no hemos conversado, si mal no recuerdo, de esas personas? ¿Quiénes han sido esas personas que han estado, que han tenido mayor continuidad o que han sido significativas para ti en el contexto del trabajo de Teatro Errante y de Teatro Los Barbudos? Claro, yo diría son dos momentos y dos grupos de personas. Eh, en el Teatro Errante yo trabajé con muchas, pero estaba la Marcelo Dárola, Úrsula Helber, Omar Cayún, Patricio Giovane, Enzo Dátoli, Ronald Cortés, Raúl Donoso, Cristian Comigual, que es músico, que también actuó con nosotros, otros músicos, Cristian Mancilla, Juan Pablo Villanueva, Fernando Barrios, tratando de ser como lo más justo posible, acordándome de todos. Muchos en ese proceso. Con quien más desarrollamos el trabajo fue con Marcela y Úrsula Helbert, que con ella como era un poco el núcleo de reflexión. Pero todo fue interesante, cómo unos manteníamos ese trabajo y cómo los que se sumaban fueron colaborando para que otras personas se sumaran. Y con mucha voluntad de hacer ese trabajo. Nosotros por esa primera etapa estábamos vinculados a organizaciones sociales, políticas sociales de comunidades. Entonces siempre hicimos itinerancias por todos los lugares y establecíamos una lógica colaborativa para hacerlo. Entonces eso fue muy importante. Y todo el turro de personas que se sumaban, por ejemplo, un vecino que me llevaba las cosas solo pagándole la benzina, llevaba la escenografía. Eh, y así, básicamente fui todo el rato, se estableció como un modo de producción de la situación teatral, en la que no solo estábamos involucrados las personas que formábamos parte del espectáculo y de la compañía en ese momento, sino que podíamos establecer una red de colaboración. Y eso, por ejemplo, fue genial. Eso, siento que ahí fue algo logrado, como se logró más en algunos lugares, menos en otros lugares, pero establecimos una red colaborativa de trabajo. Y eso era entre los artistas
que éramos artistas, y los artistas del barrio, digo, como las producciones, las personas de la organización del barrio, éramos como un equipo que trabajaba en función de eso. Y eso fue genial. Y en la segunda etapa, que es muy radical el cambio, pero en la segunda etapa el único que se mantiene soy yo, que es Teatro Los Barbudos. Y ahí se involucra Alfredo Basaure, el Feyo, así lo conocen en el teatro, el José Luis Cifuentes, el Papelucho, y Ricardo Romero, que en el fondo así partimos nosotros cuatro desde Yo maté a Pinochet. Y que fue un poco lo mismo, también el otro proceso fue súper agotador, había que lidiar, y yo creo que era un momento que todos tenían objetivos también diferentes, o tenían expectativas diferentes de su trabajo, y nosotros básicamente lo único que hacíamos era hacer teatro sin plata. Toda esta red colaborativa nos permitía hacerlo también. Solo tuvimos un fondar una vez, y que fue súper bueno poder trabajar así, pero no, me estoy diciendo muy injusto. Tuvimos 2 fondar, pero claro, en ese tiempo eran muy poquita plata y todo, pero nosotros igual hacíamos mucho más que una función. Nosotros estuvimos haciendo todas las obras casi por 10 años. Desde la primera hasta el 2011. Tratábamos de hacer todo, moverlas, vender funciones. Si nos invitaban, íbamos. Entonces, había un ejercicio de valor por lo que uno hacía, que no tenía que ver, respondía necesariamente a lo económico, pero eso también en un momento no es que uno cuestione ese trabajo, sino que necesitas ese tiempo también para otras cosas. Y al no tener tiempo, lo que hace es que lo artístico se empieza a dejar de lado. Entonces ahí me acuerdo un momento, decidí, ¿sabes qué? Esta hora no la hacemos más. O no podemos, porque no tenemos tiempo para ensayar, no tenemos tiempo para volver sobre ella y revisar si es qué tan adecuada es en este momento, qué tan adecuado es lo que estamos haciendo, quizá hay que pensarlo de otra manera. Entonces, como no había tiempo para eso, había que era como cierre de etapa. Y así se cerró esa etapa, y se vino esta otra que es Yo maté a Pinochet, que en principio igual era Teatro Errante, pero era solo yo, y en el camino se fue transformando el nombre de la compañía Los Barbudos por una cuestión muy cotidiana entre nosotros, todos de barba, cuando la estábamos haciendo. Se sumaban también los barbudos, los barbones de la Revolución Cubana, barbones y barbudas, porque no fueron solo hombres. Y ahí empezó otro proceso, y que fue muy interesante, y ahí se ha sumado Cata, que trabaja con ustedes, que en los últimos 2 montajes también, primero aportando como satelitalmente, digo yo, como un poquito en el proceso de investigación, pero generándome muy buen material, muy buen contenido, y ya ahora es parte también de esa estructura de funcionamiento. Trabaja con nosotros, pero claro, en núcleo seguimos siendo estos 4 que nos mantenemos hasta hoy. Si pudiéramos hablar de la orgánica de los barbudos, estos 4 de núcleo, ¿qué roles tienen? ¿Qué lugar cumplen en el trabajo? También, y las otras actrices que se han sumado también, sí, en algunos de los montajes, ¿no? Mira, desde que partimos fue muy raro, porque yo tenía esta obra que no era un monólogo en principio, que Yo maté a Pinochet, y que decidimos hacerla monólogo. Entonces en ese ejercicio estábamos solo con Feyo y otro director, que había un tipo que habíamos invitado a dirigir, pero que no estaba respondiendo y estaba como mirando nuestro trabajo un poco, yo digo, no es menos, pero no era nada de prioritario para él. Y yo había depositado mucho tiempo para escribir la obra, entonces no me parecía justo conmigo, y entonces con Feyo yo le dije, tienes que dirigir tú, pero él no se atrevió a hacerlo solo porque no había tenido esa experiencia. Entonces le dije, bueno, dirigimos juntos. Entonces establecimos una codirección, que ahí fue muy, muy real, porque yo estaba en la escena y él estaba
afuera de la escena, mirándome y corrigiendo mi trabajo. Pero yo quería mantener una línea de trabajo y también iba creando el material, a la medida que hacía el texto también iba creando material escénico. Entonces, y todas las discusiones pasaron por ambos y se hizo eso. Y cuando invitamos a Ricardo Romero, que es el diseñador integral, decimos, el diseñador de la compañía en todos los ámbitos, ese es como nuestro concepto. Y él también tiene una perspectiva del teatro también que es interesante porque es complementaria a la nuestra, pero no es igual. ¿No? En el fondo, cada uno de nosotros tiene una línea creativa en específico que nosotros tratamos y la hacemos dialogar. Ese diría que es el resultado de nuestros trabajos. Como, creo que ya hablaron con él también al respecto. Y él asumió como diseñador y el José Luis Pape, el productor. Todos en el Yo maté a Pinochet, por lo menos los más chicos, no Ricardo, un poco fue un proceso formativo también, porque para mí dirigir y escribir y actuar una primera obra fue todo un desafío. Para Fello también hacer la codirección también fue un desafío. Trabajar con un diseñador que hasta el momento no lo habíamos hecho en el otro proceso. O sea, salvo en la primera, pero fue un trabajo que duró hasta ahí nomás, que no fue muy discutido, no, un proceso creativo que pudo haber sido mejor, pero estábamos recién partiendo, así que no hay valoración al respecto como crítico, digo. Ahora, pero... Y el José Luis tampoco era productor, también estaba partiendo y le interesaba y decidimos juntarnos porque entre todos teníamos buena onda, nos gustaba tomar cerveza, somos todos amigos un poco. Con Ricardo éramos menos cercanos, generacionalmente diferentes, pero ya nos habíamos encontrado montando todos juntos unas obras de colegas amigos. Yo siempre he ido a galletear y a ayudar a casi todos mis colegas, eso lo saben. Voy, monto, cargo, me encanta, como el teatro. Y así nos conocimos, básicamente. Y en ese ejercicio fue que invitamos al Ricardo la primera vez y ya después formalmente Fello lo agarró y... Bueno, fue formativo, digo. Y partió así. Ya en el segundo, para el segundo proceso, yo los volví a convocar, porque tenía una idea y con Ricardo siempre, hace tiempo que veníamos hablando del tema del espacio, esa idea que yo además ya la traía desde que estábamos haciendo el Pinochet. Entonces, yo básicamente les propongo una idea, que no son ideas a desarrollar. Y yo de alguna manera lo tengo lo suficientemente clara, teóricamente, no siempre dramatúrgicamente, y tengo claro de alguna manera qué es lo que quiero que se vea, por lo menos a nivel de acciones. Y ahí se los propongo. Y ahí convoqué a las compañeras, a la Carla Casali, a la Tamara Ferreira, a la Nuri Ortego en ese tiempo también, y después se sumó a la Marcela Mili para reemplazar a la Nuri. Pero las convoqué para hacer este trabajo porque también yo venía llegando de España y nos empezamos a encontrar en varias ocasiones y siempre tuvimos feeling creativo cuando estábamos en la universidad, porque las primeras tres eran mis compañeros de la universidad, la Marce Mili no, pero yo también la conocía yo del proceso, de otros procesos anteriores. Entonces los convoqué, asumimos los mismos roles con los compañeros, yo la dirección, el Fello la codirección. Nosotros no ponemos el concepto de asistente, porque diría yo que casi todos somos codirectores, porque en el fondo hay un ejercicio de diálogo creativo súper profundo. No es que anótame esta crítica, sino que sé mi feedback Pero a diferencia del Pinochet, acá yo asumí más dirección de la que, como en este proyecto, que la que Fello hizo en el Yo maté a Pinochet. Porque yo convoqué y bueno, y todos estamos en diferentes tiempos también. Yo tenía un poco más de tiempo para eso. Ese era el país sin duelo. Sin duelo, claro. Y como fue una obra que fue un proceso súper corto, nunca habíamos hecho algo en tan poco tiempo, pero fue interesante porque incorporamos la figura de la generadora de contenidos, que es la Cata.
En el fondo, este es el proyecto, yo tenía algunos documentos base para partir el estudio y se los compartía a ella y ella me generaba más material para la escritura y todo eso. Materiales diversos, digo, fotos, audios, algunos textos que se podían relacionar en la medida en que también en el trabajo de ensayo con los compañeros íbamos discutiendo y ellos iban aportando otras cosas. Entonces todo ese material que salía en ensayo se lo planteaba a la Cata y ella de alguna manera, que es la generadora de contenido, es como una figura medio de dramaturgista, ordenaba esos contenidos, seleccionaba a per se algo que pudiera ser no útil. Y ahí yo con eso terminaba de escribir y así vamos ensayando y escribiendo. Esa es la estructura. Y en esta última, perfecto, esa es la orgánica, esa es la forma que tienen de organizarse. Y en esta última obra, sí, se mantiene lo Se mantiene esa anterior. orgánica, bueno, dado el contexto así un poco especial, como hemos tenido que... Yo he diversificado las cosas que hago, opero como, dirección, como una especie de dirección general, porque gesté el proyecto, busqué posibilidades de financiamiento y un montón de cuestiones. Y ahí, bueno, y convoqué a mis compañeros también al principio, pero cuando esto era una idea, un proyecto pequeño. Y en la medida que se fue ya ampliando, desarrollando, también se fueron sumando y adquiriendo roles. Esta vez sí, por ejemplo, dada la contingencia, yo escribí mucho más solo de lo que lo había hecho antes, porque antes los textos se terminaban en la escena. Eso también era algo que me había notado para poder conversar. Justamente, cómo es la relación entre tu proceso de escritura y la escena. Si es que es simultánea o tienes un texto consolidado que después, en la medida en que van ensayando, se vuelve a modificar. ¿Cómo es la relación texto-escena en la trilogía? Es dialéctica, diría yo, como está todo el rato en eso, como la escena y el texto para mí son una sola cosa. Lo diría así, un poco. Son una sola cosa porque se complementan y se terminan de escribir juntas. ¿Ya? Siempre ha sido así. Parte el texto, pero sin tener del todo claro siempre, a pesar de saber más o menos los principios básicos de cómo queremos que sea. Por ejemplo, Pinochet sabíamos que era un actor y que no tenía nada. Entonces, eso más este texto, ¿cómo fluye? Entonces así empiezan a aparecer cosas y también se empieza a terminar el texto, porque no estaba acabado, pero ya estaba claro de lo que iba a hablar, cuál era la historia y todo, pero en la escena van apareciendo también muchos detalles que permiten al texto complementarse y ser específico, por ejemplo. Así, por ejemplo, se escribió el Pinochet. Parte con una idea, este monólogo parte así, y en la escena vamos descubriendo lugares hacia donde más podría ir. No solo en la escena, digo, probar en el escenario, en un espacio escénico que permita ensayar, sino sentados con nuestros compañeros discutiendo. Eso también es escena para mí, ¿se entiende? Es parte de la escena, de hecho es esa discusión la que se ve en la obra, como que son... Entonces siempre así, diría yo que una relación escena-escritura, pero que parte de la escritura y termina en la escena, así, diríamos que ese es como el acabado. También fue así El País sin duelo, pero fue mucho más escena-escena. Pero estaba claro, porque yo lo que les planteaba que era hacer una obra de tesis, era esta es la tesis, y traía un documento y se me ocurre que esta podría ser una historia, pero no había nada más. Nada más. Y ese fue un proceso breve, me Breve, decía. cortísimo, ¿Y claro. por qué tuvo que ser un proceso breve? Y te junto con una pregunta que me dejó la Cata, que me mandó por WhatsApp, que es que en otros procesos, yo no sabía que este proceso había sido breve, pero que en otros había mucho tiempo, que son procesos que se toman mucho tiempo. Sí, ¿Y por qué este fue más breve? fue más breve en lo escénico, pero fue súper largo en términos del estudio, porque yo te decía que esa obra yo la tenía imaginada en el 2013.
a mí, bueno, en ese momento ya las discusiones sobre género, sobre feminismo también eran importantes, o sea, son importantes hace tiempo, pero en mi práctica teatral, a mí ya, para mi práctica teatral ya se hacían objetos, digo, de interés. Para mí era importante. Sabía que ahí está mi próxima transformación personal, digo, ¿cachai? Como en esos temas. Entonces, el teatro Sí, es un espacio para pues, eso. si pudieras como darnos un resumen para quienes no hemos visto la obra. El País sin Duelo es una obra que habla sobre la violencia política sexual sobre las mujeres. Y es la historia de una madre, una abuela y una hija que se reencuentran a propósito de la muerte de otra mujer importante en las organizaciones sociales. Bueno, y en ese ejercicio de reencuentro se desata como un conflicto a propósito de la desaparición del padre de esta hija, del esposo de la madre y del hijo de esta abuela. Y bueno, el argumento es ese, que llegan estas mujeres y se destapa un secreto no sé, se destapa un secreto que no quería ser revelado a propósito de la violencia sexual. Bueno, eso es como argumentativamente, pero ese es Y el eso tema. como, claro, y eso hilando con lo que nos estabas contando de que este había sido un proceso transformador para ti, que es como un proceso que en esa etapa de tu vida también necesitabas. Claro, venía de ese tiempo con eso, como el tema de la representación. Yo tenía el deseo básico antes de quería que 3 actrices hablaran sobre cómo se les representaba cómo la habían escrito los hombres. Ese era mi rollo, como generar un proceso metodológico y yo poder escribir una obra o dirigir una obra donde 3 actrices hablaran de cómo a ellas las habían escrito los dramaturgos. Entonces quería poner personajes de Chekhov, de Ibsen, de Shakespeare, en el fondo, y estas actrices reflexionando sobre eso, de cómo se habían escrito. Bueno, y un par de cosas más, pero de ahí venía esa primera idea. Después seguí con eso, leyendo un poco más de información. Me encontré cuando le pasó a Dilma Rousseff que la quitaron de presidenta. Y yo me preguntaba cómo una mujer que incluso, digo, relativizó toda su lucha política anterior, como más de oposición, que hizo una disputa mucho más política en términos revolucionarios antes, después llega al poder desde una lógica más renovada. Incluso, a pesar de lo que cree, no posibilita leyes que eran importantes, por ejemplo, para las mujeres para las mujeres, leyes de género, como a pesar de todo eso, de no ser, digamos, Cuba, de no ser Venezuela, igualmente la sacan del poder de esa manera y son capaces de decirle una y otra vez y cuestiones atroces como ojalá el loco que te torturó, o hacerle un homenaje al loco que la torturó, ¿cachai? Como que fue el mismo Bolsonaro. Ahí otra idea, dije, oh, esa otra idea en verdad podría juntarse con esta otra. Y me acuerdo que ahí tuve contacto, por ejemplo, con Carla Casali, que yo quería que ella hiciera Dilma. También lo tuve con Emita Pinto, otra colega muy querida, yo quería trabajar con ellas algo así. Y entre mis cosas que heredé, de por ahí encontré un libro que se llama Memorias en fuga, violencia política sexual contra la mujer en dictadura. Oh, y lo empecé a leer y encontré un texto que se llamaba Lo erógeno herido. Y ahí ya me terminó de calzar todo, de alguna manera. Y eso fue todo un proceso, piensa, del 2013 hasta estrenarla en el 2000,
Ay, en el 2018. Entonces, todo ese proceso de gestación de investigación, de estudio, es el que se toma, el que te has tomado mucho tiempo. Mucho tiempo, claro, pero escénicamente no se demoró tanto porque había muchas condiciones, no teníamos plata para trabajar, solo teníamos unos ahorros de una gira que tuvimos, que eran como 600 lucas, una cosa así, que habíamos logrado ahorrar de un proceso con la hora anterior. Podíamos gestionar sala de ensayo, pudimos gestionar la sala de estreno, y teníamos poco tiempo para ensayar, básicamente. Y ahí no tenían, no podían pagarse horas de trabajo. No, entonces yo tenía recién, iba a tener a mi hija, la Matilde, iba a nacer, de hecho la escribí cuando ella estaba recién nacida. Una compañera venía de Valparaíso y parte de esos recursos iban para pagarle sus pasajes. Entonces, toda una organización, pero además fue interesante porque yo tenía mucha fe en que lo podíamos hacer, porque yo, bueno, ya conocía el funcionamiento con mis compañeros. Nosotros podemos como trabajar juntos y también podemos colaborarnos. Entonces sabíamos que entre nosotros cuatro ya teníamos como eso resuelto, en términos técnicos, de producción, todo estaba resuelto, de gestión. En el fondo tengo mucha confianza en ese ejercicio entre nosotros. Nos podemos complementar, cuidar, prestar, reemplazar y todo. Y con mis compañeras yo también le tenía mucha fe porque yo las conozco de la universidad cuando estábamos haciendo teatro. Entonces sabía que íbamos a lograrlo rápido. O sea, sé que eran capaces de eso. Fue dificultoso porque en medio entre enfermedades yo tuve giras, me acuerdo, en ese momento y lo logramos. En verdad el tiempo de trabajo fueron 2 meses y algo, no fue mucho. ¡Wow! Y esa obra la estrenaron... Claro, habían cosas claras y de discusión muy honesta. Eso es bueno. Hablamos mucho. Entonces habían lugares a los que sabíamos que teníamos claridades. ¿Y esa obra la estrenaron en la Universidad Mayor? Sí, en la Mayor. La estrenamos ahí. Y la Mayor ha sido siempre nos han abierto las puertas, la verdad. Y después dieron también algunas funciones, creo que en Villa Grimaldi. Claro, lo que pasa es que resultó el trabajo, que habían cosas que nosotros, que yo ya lo he dicho, como el tema de la víctima, de disputar ese relato de la memoria, como de la víctima, es algo que trabajamos y que no sé si esto es para el público en general, pero las personas que siempre se acercan a hablarte, que tienen relación con el tema, fue algo que para ellos fue importante, como nosotros lograr que no fuera un relato revictimizante ese, es algo que a todo el mundo le llama la atención, y a las organizaciones de mujeres que trabajan precisamente el tema de la violencia política sexual, les hizo mucho sentido y nos invitaron a hacer funciones en diferentes lugares. Hicimos menos de las que nosotros hubiéramos querido con ese proceso porque también tenemos un grupo de compañeras que son muy buenas actrices y están súper demandadas también, y ese es su trabajo principal. Entonces no siempre es posible colaborar en todas las instancias, y yo además me vine a estudiar fuera. En general yo me hacía cargo de esas cosas como más, o por lo menos encabezaba la producción de esa instancia y gestionar un montón de cosas junto a José Luis. Entonces ya yo no estaba, entonces tampoco se hacía tan fluido hacerlo allá en Chile. Y a mí otra cosa que me pasa es que si no hay tiempo para estudiar y ensayar, a mí me pasa que, es lo que decía, un gesto, una emoción de más y todo, puede cambiar el sentido completo de una obra. Entonces, o de lo que uno quiere decir. Entonces el ensayo es clave para esto. Entonces la hemos podido hacer poco. La hicimos también en enero en la Mayor, para buscar básicamente poder vender también la obra en Chile y fuera de Chile. Por suerte alguien nos pescó, menos de lo que hubiéramos esperado, pero bien, yo estoy contento. Ese trabajo me gusta mucho. Porque yo no es que quisiera hablar de las mujeres, no es que yo quisiera hablar no quiero ser el mainstream, ¿cómo se dice este concepto de que un hombre habla por... No quería ser ese dramaturgo que escribe eso.
no, yo traté de llevarlo como un proceso colectivo, ¿no? Pero lo que yo ponía son preguntas sobre mi propia existencia social, digo, como, yo creo un poco, no sé si todo les pasa a todos, pero yo creo que, intuyo que les pasa a muchos y a muchas, que cuando uno escribe o hace una obra, es un poco para responder preguntas son políticas, pero sobre tu existencia en tal y sobre tu comportamiento en la realidad. Y a mí el tema de la relación con la autoridad y los espacios comunitarios siempre fueron como algo que en esta obra yo intentaba resolver, por ejemplo. La incapacidad que teníamos hasta ese momento, no se lograba ver de construir lazos confiables en la comunidad, como entender o tratar de construir ese individualismo. Y yo apostaba que una de las respuestas de que fuera una sociedad tan individualista, poco comunitaria contemporáneamente, digo, incluso en los barrios que se destacaban por ser comunitarios, digo, tenían eso como esencialmente. Y decía, algo pasó aquí que dañaron ese tejido. Y ese texto de lo erógeno herido para mí fue como, wow, sí, eso es. Entonces, eso que yo quería desarrollar en esta obra. O sea, en Y ese tenía que sentido, ver claro, era conmigo. un teatro de tesis, Sí, mucho, sí, mucho, mucho. de poder reflexionar en base a esa constatación o a esa intuición, a esa experiencia de este tejido comunitario que se ha hablado mucho a propósito de la revuelta, del estallido, Claro, de esta idea de nos volvimos a encontrar, no nos soltemos, de cómo ha estado efectivamente fragmentada la vida social. claro. Y era Y eso. como para ir también ya al cierre, si pudiéramos conversar sobre cómo han vivido en este contexto de pandemia el proceso de creación de la última obra de la trilogía. Esta última obra vuelve al monólogo, a No, propósito de, ¿no? no, no. No es ¿No? una obra de Pero, dos personajes o ya. sea, con tres personajes, porque hay uno que es como una aparición, pero son tres personas. Pero dos personajes como principales. El proceso fue diferente porque los tiempos y la situación lo llevó hacia ese lugar. Pero igual me tiene contento porque es la primera vez que tengo que escribir una obra como... Igual fue colectiva, porque digo, o sea, tuvo trabajo colectivo alrededor porque siempre siempre tuve unas reuniones con mis compañeros y les solicitaba comentarios. Eh, con Cata, que es la generadora de contenidos, también, como que vimos cosas y una conversación fluida, pero fue el proceso más personal en términos de la escritura, y sin la escena todavía, porque tengo un texto dramatúrgico de punta a cabo, pero todavía no ha sido probado en la escena. Esa es una primera diferencia. Eh, Esta es una obra que cuenta con financiamiento Esta cuenta con financiamiento, con varios de los fondos de financiamientos por cultura. suerte, claro, y tiene un fondar, tiene una residencia que es lo que vamos a hacer que era para el año pasado, pero lo que vamos a hacer ahora. La única diferencia es que la residencia era para trabajar estos elementos escénicos y escribir la dramaturgia. Entonces, este proceso lo hice casi en residencia, digo, pero fue solo eso, no hemos probado nada en lo escénico. Pero ha sido súper interesante porque es conocer un poco lo creativo desde otro lugar que no me era cómodo. No me era cómodo escribir solo, por ejemplo. Ni conceptualizar lo escénico tanto tiempo antes. A mí me gusta que se descubra. Pero también sin cerrarlo, porque yo creo que ese lugar, más que cómodo, también era interesante para mí saber que este proceso de trabajo y de conocimiento se abre a otro imaginario que somos todos los que formamos parte del equipo y aparece algo. Entonces, estamos ensayando ahora a distancia, yo estoy mirando todo desde un computador con mis compañeros en Chile hasta que Y se ellos, vengan y puedan cada, venir. cada actor, cada actriz está en su casa están ensayando No, por no, Zoom, no. ¿no?
hemos logrado ensayar juntos. Tú estás por computador y ellos se pueden reunir en un espacio. ¿Me das una pausa? Sí, sí, sí. Sí. En el fondo ponemos un computador y tenemos una sala de ensayo donde estamos trabajando, con mascarilla, con todo, con distanciamiento social. Ellos allá y yo desde el computador que posibiliten como ver lo más amplio posible. Escuchando la lectura, los comentarios, y básicamente yo creo que se ha podido porque hay un texto, pero no hemos descubierto cómo ese texto aparece en la escena. Entonces, por ejemplo, los primeros 3 ensayos nos dedicamos a saber cuál era el sonido de entrada y discusión, ¿cachai? Y el texto siempre está a disposición de los actores y de quienes están para que se modifique si es necesario, porque tiene que funcionar en la escena. Entonces, todos los otros textos tienen esa virtud que funcionan en la escena. Quizás incluso si tú lo lees como dramaturgia, tienen menos valor que si funcionan en la escena. Funcionan mucho más escuchándolo a partir de las actrices o los actores, ¿entiendes? Entonces, este proceso ha sido diferente, pero igual está el texto como un elemento más. Ahora, como está listo, ahí está el texto. A ver qué sale. Yo tengo idea, le he planteado como lugares de partida. Y ellos dialogan con eso y así estamos trabajando. Entonces ha sido interesante también, como también decir, mira, a ver, yo quisiera que esto se vea así. Bueno, también hay que decir que ya tenemos como un lenguaje nosotros, que tiene que ver con la síntesis, la acción y la síntesis, como en nada sobre la escena. Uh-huh. Y todo tiene acción, el espacio, el sonido, y eso. Eso es algo que, claro, eso es algo que vamos a profundizar en la sesión que van a hacer y que podemos dejar ahí, porque ahí lo vamos a poder conversar y experimentar mejor. Y de esa sesión va a quedar además el tutorial que está haciendo la Katy Luque con un grupo, que es la audiovisualista con la que trabajamos y que es un material que está quedando súper lolén. Sí. Nosotros nos sentimos que está muy bueno. Todos estos ensayos los estamos grabando, va a haber harto material para archivar. Genial, súper. Y como para cerrar la entrevista, muy cortito, ¿con cuáles de los 3 roles que experimentas, que es actor, dramaturgo, director, cómo combinas y con cuáles te sientes más cómodo? No sé, a mí me gusta mucho dirigir porque básicamente está en contacto con todas las partes del teatro, o por lo menos así lo hemos establecido nosotros, como estar en contacto con la producción, con la gestión, con el trabajo del diseño, con el trabajo del actor, con la generación de contenido, estar en diálogo con todos esos planos que a mí me parecen fascinantes. Como, en general, eso que me pasa a mí, la idea es nosotros lo trasladamos a la discusión en general. Entonces, todos estamos un poco en contacto con varios elementos, pero cada uno tiene a alguien a cargo. Pero a mí me toca eso, como estar... como actor lo paso genial. Yo... me encanta actuar. Como, aprendí a hacer eso y desde ahí me he vinculado con esto otro. Entonces, yo creo que el actor es mi figura permanente. Cuando dirijo, estoy en ese mismo ejercicio. Y cuando escribo, estoy haciendo el mismo ejercicio. Entonces, ¿eres de esos directores que muestran en escena? ¿O que no se aguantan y no? No le muestro nunca al actor en la escena. Pero le explico como si yo estuviera actuando. Pero siempre yo no lo haría tan bien como la energía que se necesitaba, o una referencia, porque cuando uno dice algo y no lo puede expresar en palabras
o las palabras adecuadas para que al actor o la actriz le quede claro, uno tenía que intentar mostrar cuál era la energía, por lo menos para que fuera una guía, si es que uno está solicitando algo. En general a mí me pasa que yo trabajo con lo que los actores o las actrices muestran, es como, y desde ahí yo voy tomando y orientando ese trabajo, pero me gusta que sea así y eso. Ya, pues, y el lugar de dramaturgo ya lo conversábamos bastante, así que ahí hemos profundizado muchísimo en tu trabajo y en tus procesos tuyos Sí, muchas gracias. y del grupo. No, muchas gracias a ti por el tiempo y por la conversación. Para mí ha sido muy interesante, de verdad, escucharte y conocer el trabajo que han realizado. Y me quedo con muchas ganas de en algún momento de la vida poder ver alguna de sus obras en Sí, vivo, pues, presencialmente. Y ya bueno, sucederá. ahí vamos a ver, ¿ya? Un abrazo Perfecto. grande, cuídate Gracias a mucho, ti. que estés muy bien, cariños Igual. a la Cata y a la Oye, Mati. gracias por hacernos esta entrevista. Ya. Uno que es un personaje más desconocido, es bonito poder hablar. Genial, bacán. Muchas gracias, Ya. que estés muy bien, buena Chao, semana. igual. Chao, chao.